Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. En esta ocasión, como podéis ver en pantalla, habéis elegido vosotros como siempre en la encuesta que hacemos el día antes y ha salido ganadora la primera opción, que era la mejor estrategia de trading para principiantes. En segunda posición, cómo invertir $100 al mes y pasar pues, de pobre a rico gracias a lo que es el interés compuesto, que también ha tenido muy buena aceptación, y finalmente cómo identificar order block, estrategia institucional. Ha sido una encuesta bastante reñida, no ha habido ningún caso que haya quedado pues casi sin votos, o sea que en realidad habéis mostrado interés por las tres opciones. Así que vamos a ver la mejor estrategia de trading para principiantes. Antes de nada, si queréis que os mande saludos, ahora es el momento de los que estáis en directo escribir en el chat y os voy a saludar a todos. Y si estáis viéndolo pues ya en diferido, porque el vídeo quedará colgado en el canal, podéis usar los comentarios de abajo. También aprovecho para deciros que si os gustan mis directos y mis vídeos de YouTube, le deis a me gusta. Y también os suscribáis al canal y le deis a la campanita para que YouTube os avise de todos los vídeos que voy creando. Bien, saludos a David, que ha sido el primero en escribir. Y como ha llegado muy temprano, pues hacía tiempo mirando otros vídeos del canal, perfecto. También a Tony desde Andorra, pues saludos para Tony. Tenemos también a Juan Carlos, que dice que no va a poder estar en el directo, pero le gustaría saber si esta estrategia la puede usar tanto en scalping como en plazos más largos de tiempo, y si se puede comentar algún indicador. Gracias. Sí, la estrategia, pues espero que veas el vídeo después en diferido. Verás pues que se puede usar tanto en temporalidades bajas como altas y no hay ningún problema. Después es una estrategia que se basa en lo que es el análisis, pero si te cuesta definir la tendencia, puedes usar una media móvil. Ese sería el indicador que te recomendaría, el uso de una media móvil. Puede ser la media de 100 y guiarte con la media móvil para decidir la tendencia. Después tenemos Ernesto. Dice, buenas tardes, no siempre puedo estar en el directo, pero pero no dejo de verlos en diferido. Me alegro, Ernesto. En el día de hoy sí que estás, pero los días que no puedes, pues lo ves en diferido. Eso es perfecto. Alex manda saludos desde Colombia, pues saludos a Alex de Colombia. También Mariano, que dice buenas tardes para ti. Claver, que manda saludos desde Lima, Perú. Saludos para Claver. También tenemos a Juan Carlos, que es el que había hecho la consulta, que dice que es de Colombia y que le toca ir a trabajo. Pues muchos ánimos con el trabajo. Y David, que dice dale Dave. Andrés Camilo, buen día, cada día aprendiendo de ti, eres un gran mentor, muchas gracias por el soporte, Andrés. Y bien, vamos ya al tema. Quiero empezar con la pizarra en blanco, después ya iremos al gráfico, pero primero quiero definiros lo que son los tres conceptos básicos de la estrategia. Es muy elemental para principiantes, pero eso no significa que sea mala, que quede muy claro. Entonces, vamos a poner la pizarra en blanco. Entonces, ¿cómo funciona esta estrategia? Es súper sencilla y simple. El precio tiene tres maneras de moverse y si analizamos un gráfico, puede haber una tendencia alcista, puede haber una tendencia bajista, que sería lo opuesto, así sería una tendencia bajista, finalmente puede haber un momento lateral. Vamos a dibujar los tres escenarios aquí, así que quepan todos en pantalla, y os voy a decir el primer número, o sea, el primer punto del plan operativo de dicha estrategia. Cuando la tendencia es alcista, operamos al alza. En el mismo punto tenéis que apuntar que cuando la tendencia es bajista, operáis a la baja. Bajistas, operaciones bajistas. Cuando la tendencia es horizontal, no operamos. Por lo tanto,
queda claro que hay el punto alcista, el momento bajista y el momento lateral. Solo se opera en tendencias. El precio no puede salir de la pantalla, lo único que pueden suceder son estos tres escenarios. Esto es el primer punto, o sea, un plan operativo tiene un seguido de parámetros y el primero es que la tendencia alcista entramos al alza, tendencia bajista a la baja, si no hay tendencia, o sea, si está lateral, no operamos. Si os fijáis, en todos los casos de tendencia, os he dibujado la tendencia de la siguiente manera. El precio, cuando está alcista, va haciendo zigzag. Entonces, es súper importante para saber si estás alcista, bajista o no operas, tener claro lo que es la secuencia de altos y bajos. Dicho de otra manera, el precio tiene unos puntos extremos donde gira, serían estos de aquí, que son altos cada vez más altos. Si os fijáis, cada vez el alto es más alto. Después tenemos otro caso, que son los bajos, que cada vez también son más altos, mientras tanto los altos como los bajos vayan siendo cada vez más altos, no hay problema, la tendencia es alcista. Podéis ayudaros pues trazando un nivel horizontal para ver que el siguiente está por encima, ¿no? ¿Veis? Siempre está por encima en esta tendencia. Esto sucede exactamente lo mismo en una tendencia bajista. Para ir desde el punto de aquí arriba hasta este de aquí abajo, no va haciendo una línea perfecta, el precio zigzaguea todo el rato, va subiendo y bajando. La excepción es algún momento puntual que no va zigzagueando y corta de golpe, pero entonces son momentos muy rápidos y fuertes, ¿no? Es un momento que el precio sube o baja muy fuerte. Pero ya os digo, lo normal es esto. Aquí sucede lo mismo, la tendencia es bajista mientras respete esta secuencia de altos y bajos. Diles extremos, si no entendéis muy bien el SAP, digamos que ponéis puntos verdes en los extremos que da giro y redonditas en rojo en los bajos. Entonces, tiene que suceder lo mismo que antes. Los bajos, cada vez, si os fijáis, uno está por debajo del anterior, y en el caso de los altos sucede lo mismo, que cada alto es inferior al anterior. Si esto se rompe, puede ser un cambio de tendencia. Vamos a dibujarlo. Imaginemos que de repente aquí me hace así. Y aunque después de un nuevo bajo, si os fijáis, aquí se rompió la secuencia. Por lo tanto, cuando rompe, pero vamos a hacer el caso de que simplemente rompe, ¿eh? Que ahora ya os he liado dando una línea para abajo. Vale. Vemos que el último alto este es roto. Eso haría que dejáramos de operar. En ese punto pasaría lo mismo. Como no hay una tendencia definida, es igual que cuando hay un rango. Si hay un momento lateral, no operamos. Si hay un momento que puede haber un cambio de tendencia, tampoco. Por lo tanto, a partir de aquí dejamos de operar, porque deja de respetar. Y me preguntaréis, ¿y no empezamos a operar ahora en la nueva dirección? No, todavía no. Para ello necesitamos una confirmación. Puede suceder de dos maneras. Confirmación para continuar a la baja. Voy a cambiar el color. Ahí. Confirmación para continuar a la baja sería pues que el precio rompe por abajo y a partir de que se ha roto volvemos a operar bajistas porque simplemente esto fue un engaño y todo este tiempo no operamos hasta que ya se decide. Cuando rompe por abajo, seguimos. ¿Qué otro supósito hay? Pues que realmente ya dé un cambio a alcista. En ese caso necesitamos que genere un nuevo bajo y un nuevo alto. En el momento que se generan ya esta secuencia de 3, ¿no? Que en realidad es que este último alto de aquí es superado 2 veces, ¿no? Voy a hacerlo así, más simple. Este alto es superado una primera vez y una segunda vez. A partir de aquí volveríamos a entrar alcistas.
¿En qué periodo no estaríamos operando? Pues desde aquí, todo este tiempo, hasta que no haya una confirmación, no tomaríamos operaciones. Así puede parecer muy complicado, tranquilos que lo veremos también en la gráfica, y creo que en el gráfico pues os va a ayudar. Ahora, si lo que he dicho hasta ahora, para no seguir metiendo más teoría, tenéis alguna duda, podéis utilizar el chat. Pero creo que es un modo bastante simple de entender cómo analizar las tendencias a través de la tendencia y la secuencia de altos y bajos. A ver. Nos habíamos quedado aquí. Carla, saludos desde Juan Juárez, México, saludos Carla, también Alejo, que dice buenas, Claudio desde Ecuador, bienvenido Claudio, también tenemos a Diego, que saluda desde Colombia, Oswaldo desde Colombia también, pues saludos para todos los colombianos, David, gran mentor y persona, muy atento siempre a todos, muchas gracias David, te agradezco tu apoyo, tu soporte. Claver dice, mi cuenta demo de MetaTrader 4 no la sé configurar como muestras. A ver, vamos a ver si tienes la misma cuenta que yo o no. Entonces, si vais a la web de Código Trading, en plataformas, podéis descargar una cuenta demo de MetaTrader para practicar. De Código Trading solo recomendamos el uso de una demo con fines formativos sin ningún tipo de riesgo. Es una cuenta demo de práctica para aprender. En Código Trading somos solamente una academia. No ofrecemos servicios de inversión de ningún tipo. Simplemente enseñamos a leer, a analizar los gráficos. Y bien, en el chat en directo os he dejado el link para descargar una cuenta demo en MetaTrader con un vídeo tutorial. También os lo dejo en pantalla. Y ahí tendría que ver si realmente el compañero que dice que tiene problemas, que es Claver, está con la misma cuenta exactamente, no fuera el caso que fuera otra plataforma, que fuera otro broker y algo sea distinto y por eso no te cuadre. MCH dice buenas tardes. Ah, la tienes en tu celular, o sea, está en tu smartphone. En ese caso, yo no tengo ningún tutorial de uso de MetaTrader en un smartphone. Pero bueno, en principio puedes encontrar guías, tutoriales o de otros canales de YouTube, porque, claro, yo es que no he hecho nunca eso. Entonces, bueno, lo tengo pensado porque sí que sería interesante, ¿no? Yo recomiendo más usar el ordenador, el MetaTrader en el móvil puede servir para dar un seguimiento, ¿no? Que no puedes estar enfrente al ordenador, pues lo miras en el móvil, ¿no? Pero tampoco solo usar en el móvil, no sé yo si es la mejor opción. Max Studio manda saludos y Ernesto. ¿Esta estrategia siempre utilizando la temporada de H4? No, se pueden utilizar, bueno, aquí tengo abierto H4, pero se pueden usar otras temporalidades perfectamente. Germán dice buenas saludos, Pere dice gracias y Fernando Mejías saludos para ti. Bien, veo que no hay dudas, así que voy a seguir un poquito más y vamos a ver, hemos visto el cambio de bajista a alcista, vamos a ver lo que sucede en un cambio al revés, ¿no? Que sería que tenemos esta tendencia alcista. ¿Por qué es alcista? Porque cada vez que hace un zigzagueo, el punto alto es más alto que el anterior y al mismo tiempo el punto bajo es más alto que el anterior. Si esto se rompe, que sería en el momento que el precio rompe el último bajo, ahí se rompería la secuencia. Si se rompe, en el momento que se rompe, dejamos de operar. Ahí existen dos posibilidades, en realidad son tres. Una sería que nos vuelve por arriba, en el momento que supera este punto, pues ya volveríamos a operar alcista, simplemente hubiera sido un falso rompimiento, y todo este periodo pues no estaríamos buscando entradas hasta que ya se confirma la continuación.
Esta es la opción 1, cuando estamos al alza para ir otra vez al alza, y después tenemos otro caso, que sería que nos haga una confirmación dando un nuevo bajo. Eso sería que este punto de aquí es superado en 2 ocasiones, generando pues este giro, ¿no?, que también da aquí un alto más bajo entre medias. Y a partir de este momento de aquí empezaríamos otra vez a operar, y todo este periodo no hubiéramos tomado entradas. ¿De acuerdo? Os he dicho que hay una tercera opción, que justamente es cuando os he dicho que no se opera, que es que se ponga a hacer un rango, una lateralización. Si después de esto no rompe ni por aquí, sino que se encapsula el precio, empieza a estar lateral, pues no operamos, pero ya no operamos simplemente al ser lateral. ¿Por qué? Porque no supera esto, se queda encapsulado, pues mientras no salga de ahí, no operamos. Este es el caso. Entonces, también puede haber un caso que salga de una tendencia a un rango, estamos en una tendencia, y de repente sale un rango. Si os fijáis, la secuencia de altos cada vez más altos y de bajos también cada vez más altos al ser tendencia alcista, se queda totalmente frenada al llegar a este punto de aquí. Y de repente se queda dentro de esto y de esto. Cuando esto sucede, a la que ya tenemos 4 movimientos, a partir de aquí dejamos de operar. Todo esto, como es una lateralización, necesitamos estos 4 movimientos para realmente saber que lateralizamos. Y me diréis, y mientras no ha pasado esto, hasta este punto, en este periodo de aquí, ¿qué hacemos? Pues lo mismo que veníamos haciendo, alcistas. ¿Por qué? Porque nos está respetando este punto último y también está dentro de esto, por lo tanto, simplemente lo vemos como que puede volver a disparar, ¿no? Pero a partir del 4 ya no, ¿eh? O sea, eso solo sería si hace 1, 2, 3 y ya dispara. Si se genera un 4 dejamos de operar. Este sería otro caso de lateralización. Y después hay otro tema, que es cuando volvemos a operar en caso que nos encontremos en un rango definido. Muy simple. Si estamos en este rango, volvemos a operar alcista si supera otra vez el 1, porque es como que ya se acabó la lateralización y empieza otra vez la tendencia, o bajista si supera el punto 2, porque ya se acabó la lateralización. Con eso os he explicado simplemente la manera de filtrar en qué momento entramos alcista, en qué momento entramos bajista y en qué momento no entramos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es entrar en un retroceso. Cuando estamos a favor de una tendencia, esperaremos un retroceso. Ahora ya lo vamos a ver en el gráfico en vivo, antes de ver directamente la entrada, el análisis que hemos hecho de tendencias. Pere dice, si creo que Bitcoin llegará este año a los $100.000, pues ni idea. ¿Puede pasar? Sí. ¿Puede no pasar? También. Pero al final nadie sabe qué va a pasar ni qué puede suceder y yo me baso en que ahora está bajista. ¿Puede ser un buen punto de compra? Sí, pero está bajista. No se me ha confirmado que haya un cambio de momento, visto a nivel macro. Germán dice, eso depende de la temporada. Es que, por ejemplo, en una temporada está lateral, pero en una más baja está en SAP para ingresar. Pues es que solo tienes que analizar la tuya. O sea, simplifiquemos. ¿Qué tenemos que operar? Nuestra temporalidad. Entonces, si estamos en H4, esto está bajista. No cambiéis, porque es que al final podemos complicarlo tanto como queramos el trading, y cuanto más simple, mejor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver casos reales de lo que acabábamos de ver, ¿no? Por ejemplo, voy a trazar igual que hacía el zigzagueo que hace el precio. Tenemos
aquí va hasta aquí, se va hasta aquí, se va hasta aquí arriba, hasta aquí abajo, hasta aquí arriba, hasta aquí abajo, hasta aquí arriba y rompe. Si trazo los altos, tenemos un alto más alto, otro alto más alto. Eso es para que veáis el dibujo simplificado que hacía con la pizarra en blanco, visto aquí. Y veis que es el tema que veíamos, ¿no? Mientras va dando altos más altos, siempre zigzagueando, el precio va subiendo y bajando, hasta que rompe aquí. Y a partir de aquí no operamos. Todo este periodo no operaríamos. ¿Hasta cuándo? Hasta el punto en que supera nuevamente este punto de aquí, que ya lo hemos visto antes, generando un bajo más bajo, que es este de aquí. Acabáis de ver el mismo ejemplo, pero en un gráfico real. Entonces, en todo este periodo estábamos tomando entradas alcistas hasta aquí. A la que nos rompe esto, dejamos de operar. ¿Cuándo volvemos a operar? Pues cuando da este punto bajo y volvemos a entrar, pero a partir de ahora, bajistas. Ese sería el tema. Visto en el gráfico, pues, en vivo, ¿no? Bueno, en vivo, sí, es en tiempo real, ¿no? Porque es justamente el cierre del viernes. Si os fijáis, al ser oro, pues cierra el fin de semana, pero aquí tenemos, pues, el día de ayer, la última vela que hizo. El tema bajista es lo mismo. Hemos dicho que a partir de aquí ya consideramos entrar, entonces voy a trazar el gráfico simplificado y aquí lo tenéis. Tendríamos este bajo con un bajo más bajo, que es el inicio de tendencia, también teníamos este que es el que marcaba el cambio, y este otro de aquí ahora puede estar marcando uno nuevo, pero aún no sabemos hasta dónde va a llegar. Y aquí tenemos altos cada vez más bajos. Aquí ha cogido mucha velocidad. A partir de aquí hemos dicho que ya entrábamos bajistas. Por lo tanto, todo este periodo estaríamos entrando a la baja. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esta estrategia? Buscamos entrar en estos puntos de aquí, en los extremos. Eso no es fácil y no siempre va a ser posible. En este caso alcista de aquí, sucede exactamente lo mismo, que teníamos estos, a ver, que no me pinta ahora, ahora sí. Tenemos estos bajos, que es los puntos donde querremos entrar. Entonces, ¿cómo podemos entrar en el bajo? Pues no siempre podremos, pero lo que buscamos es lo siguiente. Buscamos que haga una trampa a un nivel. Entonces, veis que aquí hay un punto que también marca un bajo, pero más micro, en el que viene a girar. Entonces, al darse la vuelta hay un cambio de color y buscaríamos el recorrido que nos da. Eso alcista. Ahora vamos a ver bajista, porque pues acaba siendo muy parecido. Tendríamos, a ver, una trampa que sea válida. Tendríamos, por ejemplo, es que esta de aquí es un poco complicada que la veáis. Aquí arriba no estaba aún confirmado, pero vamos a analizar que es mucho más visual. Aquí tenemos un nivel micro que es roto y cambia el color. Si os fijáis, no llegó a romper lo que era el punto que nos marca el último alto más bajo, ¿no? Y en este cambio de color podríamos entrar. ¿Qué tipo de entrada haríamos? Pues muy simple. Buscaríamos que entráramos al cierre por un cambio de color o vela martillo. Aquí tendríamos la entrada y el stop loss en el extremo. ¿Qué distancia buscaríamos? Pues buscaríamos un take profit, un objetivo de beneficio, de 5 veces
la distancia de stop loss, ¿no? Esto es el stop, y 5 veces, por 5 veces el stop, eso se llama un ratio de 5 Rs, que es 5 veces lo que asumimos como pérdidas del objetivo que buscamos de beneficio. Para ello podemos acompañar de un Fibonacci, y ahora vamos a ver cómo pues, trazar bien para ver las distancias. Si queréis aprender pues, lo que es la estrategia de trampa con profundidad y entenderla mejor, ya no solo el modo tan simplificado que os estoy enseñando, sino modos más avanzados, os dejo aquí el curso gratuito. Lo dejo en el chat, también lo tendréis en pantalla cuando el vídeo ya quede colgado. Es un curso gratuito con 30 videolecciones que pues, os permitirá forjar unos cimientos. Hay un primer módulo introductorio que aprenderéis pues qué son los mercados, los gráficos, velas japonesas, plataformas de trading, etcétera. Después ya pasaremos a un módulo de análisis técnico donde aprenderéis a analizar técnicamente los gráficos para posteriormente pasar al análisis cuantitativo, es el análisis con matemáticas financieras de esos datos y analizar los backtests, ¿no? Para perfeccionar la estrategia, para después ya pasar a la psicología, al psicotrading, que es una parte fundamental, y finalmente operador, donde puliréis ya vuestra operativa. Ahí tenéis el curso para el que le interese pues dar un paso más ya y formarse. Julián dice, ¿se puede ganar a la baja? Sí, en según qué productos financieros no, pero en la mayoría de ellos sí. Ejemplo, pues en este punto podemos, en lugar de comprar, o sea, aquí hemos dicho de comprar, ¿no? Una compra. Pues en este otro, y lo voy a hacer en rojo, podríamos vender en este punto una venta. Al vender estamos proyectando a la baja. ¿Cómo ganamos al vender? Pues si vendemos aquí y después compramos aquí, ganamos este recorrido. Y me dirás, ¿y cómo puedo vender algo que no tengo? Pues porque el broker te lo presta. O sea, tú no tienes nada, te lo presta alguien que está, o sea, el propio broker, es como si te diera un crédito, algo que tú no tienes, pues te lo vende, para que después lo compres a un precio más bajo. ¿Cómo se gana al revés? Cuando entras alcista, pues si tú compras en este punto y vendes en este otro, también puedes ganar este recorrido si vendes más arriba de lo que has comprado, y en este caso es el caso obvio, ¿no? Tú compras, por ejemplo, compras oro cuando vale 1825 y al llegar a 1884 cierras y la diferencia entre 825 y 884 es tu beneficio. Por lo tanto, se puede ganar tanto en una dirección como en la otra. AMCH dice gracias por lo que nos aportas, gracias a ti por asistir al directo. Alex, pregunta muy interesante, ¿nos podemos apoyar marcando una línea de tendencia? A ver, la línea de tendencia a mí no me gusta mucho por lo siguiente. Si os fijáis, aquí tendríamos una línea de tendencia, aquí se rompe rápidamente, tendríamos que coger más verticalidad. Pero cuando sucede lo contrario, que es que la tendencia sigue, pero en lugar de ir tan rápido como aquí, que va ganando velocidad, si os fijáis, ¿qué pasa? Que hay un momento que no es que cambie la tendencia, simplemente cambia la velocidad, y eso lo podremos ver, por ejemplo, aquí. Aquí tenemos una línea de tendencia que se rompe, pero no para cambiar de tendencia, sino para reducir la velocidad. Ahora la línea es más horizontal, no es tan vertical, al revés de lo que he trazado antes a la baja, ¿no? Que iba pillando velocidad. Por lo tanto, yo no os recomiendo mirar las líneas de tendencia para cambios de tendencia. ¿Por qué? Porque lo dan de forma precipitada y engañan mucho. Por eso os he explicado la secuencia de altos y bajos. Un nivel horizontal, como este de aquí, es mucho más relevante a la hora de esperar. Si os fijáis, primero se nos rompe la línea de tendencia, después se nos rompe el SAP y todavía buscamos la confirmación. Eso es para que no tengamos falsos cambios. Entonces,
¿Dónde podéis apoyaros en una línea de tendencia? Pues en otro caso. No sería para la propia trampa, pero sí que si en lugar de tendencias queréis operar de otra manera, os podéis apoyar en líneas de tendencia de la siguiente manera. Hemos dicho que aquí estábamos alcistas, ¿cierto? Entonces, ¿dónde podemos tener una línea de tendencia? Por ejemplo, para entrar, si en lugar de trampa queréis operar rompimientos, veis aquí que se generan estos micro altos y cuando me lo rompe, que sería en este punto, pues se puede entrar. ¿Cómo iría? Pues con un stop loss aquí y con un take profit también a una distancia mayor al stop. En este caso, con todo este recorrido de stop no le pediría 5 veces, se le puede pedir 3 veces para lo que son rompimientos de línea de tendencia. Os voy a explicar rápidamente con el Fibonacci cómo saber la distancia de stop y TP, pues ayudándoos del Fibo muy fácilmente. Os voy a dar otro ejemplo de rompimiento por LT. Si os fijáis son micro LTs que nos marcan cuando el retroceso se agota. ¿Por qué? Porque intentamos entrar lo más cerca de este extremo, pero tenemos que esperar la confirmación porque aquí no sabemos si esto o esto va a ser extremo cuando ya da el primer movimiento, hasta que ya no supera la línea de tendencia. Pero nos vamos a enfocar como si operáramos por trampas. En caso de trampa, que esta de aquí se ve muy visual, si cogemos el Fibonacci desde el punto que entraríamos, que es donde cierra la vela de entrada, hasta donde ponemos el stop loss, que es aquí, tenemos, si os dibujáis el siguiente parámetro, que es el nivel de 5, un nivel 5, descripción ponéis un 5, estamos en MetaTrader, pues si dibujáis el nivel 5, que esto dando doble clic lo podéis apuntar, os marca este 5 de aquí. Si os fijáis, aquí tenéis el 5, y el Fibo se pone entre la entrada y el stop loss, y esto os marca el TP. Si os fijáis aquí, pues daría el recorrido. Si por ejemplo operarais con un 1% de riesgo por operación, en este caso, hubierais entrado aquí asumiendo un riesgo del 1 y hubierais ganado un 5% al terminar aquí. Vamos a ver el caso este de aquí atrás, también con el Fibonacci. Perdón, la entrada era aquí. Os voy a trazar el nivel de trampa, siempre ayuda más visualmente. Eso si operáis por trampa, Por trampa intentamos pillar más el extremo, ¿no? Por LT entramos un poco tarde, por eso os decía lo de no operar el 5%. Si os fijáis aquí hubiera saltado el stop loss. En este punto tendríamos el stop, aquí arriba el TP y salta el stop aquí cuando da este retroceso. Pero nos puede dar una segunda entrada que sería en este punto de aquí. Hoy estamos trabajando la estrategia muy simplificada para principiantes. No estoy viendo si esto hace estructura, la fuerza y muchos temas que ya os digo que si queréis profundizar tenéis en la academia. Aquí tendríamos la segunda entrada con este stop entrando aquí y vemos que aquí sí que nos toca el beneficio. Entonces tenéis que pensar que pérdidas siempre las hay. Aquí hemos perdido 1. Espérate, os lo hago en rojo porque es una pérdida. Aquí perdemos menos 1, pero a continuación ganamos más 5. Por lo tanto, menos 1 más 5 nos da más 4 como sumatorio. Por lo tanto, con una pérdida pequeña y una ganancia grande, seguimos en positivo. Eso que no vayáis con la idea, perdón, el más 4 no lo veis, más 4. Ahí, ahora sí que lo veis. Por lo tanto, no vayáis con la mentalidad de que hay una estrategia milagrosa que os hará ganar siempre, porque eso no existe. Germán, la explicación está muy buena, me interesa dónde hacer las entradas, que es donde fallamos. Las líneas de tendencia pueden ser útiles para ver si acelera o ralentiza la misma.
Exacto. Y la LT puede ser un gatillo de entrada si marcáis LTs micros a favor de la tendencia más macro, ¿no? Es como buscar el rompimiento, pero ya estáis entrando más tarde. Ya veis que entrando aquí arriba, en lugar de por la trampa, entrando por lo que es el rompimiento, si ponemos la entrada aquí y el stop aquí, el recorrido de 5 pues no llegó. Pero por eso os digo que en todo caso hay dos opciones: buscar un sitio más micro, ¿no? Al entrar tan extendido, habrá casos que sí que podréis ir aquí, pero cuando os genera una microestructura y está muy lejos, podéis poner el stop aquí, como he posicionado ahora el FIBO, y esa entrada tendría más lógica. De tal manera que si incluso operarais la suma de trampas más rompimientos de LT, en este caso aquí perdemos 1%, y después aquí ganamos un 10%. ¿Por qué? Porque, no, perdón, sí, perdemos un 1%, y la entrada de trampa y la entrada por línea de tendencia, ambas llegan al 10%. ¿Podríamos tomar estas dos? Sí. ¿En qué caso? En caso de que tenemos una primera entrada aquí, y cuando sucede la segunda, esta primera ya cogemos el stop y lo dejamos aquí arriba, de tal manera que no se puede perder. Eso hace que solo tengas asumido un 1% de riesgo, no un 2%. Aquí vuelves a entrar asumiendo un riesgo del 1 y después pues por aquí te da ambos take profits. Se podrían mezclar ambas operativas. Creo que los rompimientos de LT micros no os lo había enseñado, pero ha venido un poco de la pregunta del compañero, ¿no? Pere dice que a él le va muy bien porque es principiante. Y Carlos dice, has puesto la descripción 5, pero no has puesto la fórmula. No hay fórmula, o sea, aquí es el número 5 en nivel y en descripción también el 5. O sea, no hay ninguna fórmula. Después, si quisierais el nivel 3, añadimos aquí 3, que sería otra manera para lo que son rompimientos de LT. ¿Veis? Ahora se ha generado un 3 y un 5. Y ese 3 nos permitiría sí ir a extremo, aunque la distancia sea mayor. ¿Por qué? Porque buscamos un recorrido no tan grande. ¿De acuerdo? O sea que en realidad no es una fórmula, sino que es de esta manera. Bien, me gustaría invitaros a lo que es el canal de Telegram de Código Trading, que en la página web, si vais aquí arriba donde están las redes, aquí tenéis el canal de Telegram. Os lo dejo en el chat por si no estáis y también os lo dejaré en pantalla. ¿Qué tenéis en el canal de Telegram? Pues tenéis análisis todos los días de la semana, de lunes a viernes. Cada día de la semana mando un análisis de los 6 gráficos principales de las divisas y además estaréis al caso de todos los directos en YouTube, estaréis al caso de todos los vídeos que voy colgando, artículos en el blog, post en Instagram, todo lo que sea información de nuestros contenidos, promociones que pueda haber en la academia o en cualquier cosa, pues ahí estaréis al caso de todo. Estamos ya en más de 5.500 suscriptores en el Telegram, así que vamos creciendo la comunidad de Código Trading. A ver qué comentáis. Ninguna duda sobre todo lo que he explicado, algún matiz, algo que no habéis entendido antes de terminar. Si es así, podéis hacerlo si estáis en directo en el chat. Si no estáis en directo, tenéis los comentarios abajo. Y bien, en principio dice si, Rodrigo, si en los análisis que doy por Telegram acertaste todas. ¿Puedes explicar el cómo analizaste esas señales, sobre todo la tendencia? Bien, no son señales, son análisis. Yo lo que hago son los análisis en el gráfico, marco los niveles de trampa y no es cuestión de acertar o no. O sea, lógicamente hay muchos niveles que me generan una trampa y después el precio se va en contra. O sea,
que no, es que el trading no se trata de ser un adivino. Aquí se trata de ganar más de lo que se pierde en el largo plazo. Entonces, esos análisis de trading no son con una fiabilidad del 100%. Cualquier análisis es correcto hasta que se rompe. Por ejemplo, para que tengáis la percepción clara de a qué me refiero. Yo paso un análisis en el que digo que estamos alcistas. Esto está clarísimamente alcista, ¿correcto? Pero a continuación pasa eso, ya no, ahora ya no. ¿Y ese análisis era incorrecto? No, el análisis alcista era correcto, pero en el momento que se rompe este último SAP, pues ya no estamos alcistas. Entonces, nos vamos adaptando al precio, vamos surfeando las olas, pero no queremos adivinar cuándo vendrá una ola. Estamos listos y cuando viene la ola nos montamos. Entonces, aquí no se trata de tener la razón ni de adivinar dónde irá el precio. Se trata de analizar, montarse a favor de la tendencia, no operar cuando las cosas no están claras y ganar más de lo que se pierde, pero que se pierde mucho. ¿Por qué? Porque todos los mercados financieros son renta variable. Si te vas a un banco y le dices, mira, quiero invertir en acciones, te va a decir, esos son productos de renta variable, o en divisas o en cualquier mercado. Todo es renta variable. ¿Qué significa variable? Pues que a lo mejor este mes pierdes un 3% de la cuenta, porque es variable y tiene riesgo. Al siguiente mes subes un 4%, pues bueno, ya estás en un +1. Al siguiente mes subes un 1, ya tenemos en suma un +2, pero al siguiente mes pues se pierde un -2, o sea, es variable y cualquier trader gana y pierde. Y hay momentos de beneficio y momentos de pérdida, operaciones ganadoras y operaciones perdedoras. ¿Podemos complementar, dice Alex, la estrategia con algún indicador? Sí, si os cuesta mucho leer la tendencia, podéis ayudaros con indicadores de tendencia como el Moving Average. Hay el de 200 periodos para tendencias más macros, el de 100 para tendencias más micros, que sería el que os recomendaría. Si os fijáis, aquí hemos dicho que al cerrar esta vela ya dejaríamos de operar por posible cambio y es el mismo momento que lo ha hecho el rompimiento de media móvil. El funcionamiento sería, en la zona de arriba de la media móvil estamos comprando, si el precio está en la zona de abajo, estamos vendiendo. Pero esto es una simplificación muy grande que hace que, claro, en esta zona que yo os he dicho de no operar, estaríais comprando. Mal punto para estar aquí con compras. Os he dicho, a partir de aquí dejamos de operar. Por lo tanto, esa simplificación con la media móvil no me gusta tanto. Siempre es mejor que hagáis el análisis de la secuencia de altos y bajos. Pero si os tuviera que dar un indicador que esté interesante, es ese. Otro indicador que también es interesante, ya para terminar, es el de volumen. Entonces, volúmenes. Aquí veis el indicador de volumen y, lógicamente, este filtro sería cuando hay una entrada, tiene que haber volumen. No puede ser en la parte baja, sino en la parte alta, que es el indicador de que hay volumen. Pero ya os digo, yo no me complicaría con indicadores, dejaría el precio al desnudo y a entrenar bien el ojo. Bien, espero que os haya gustado el directo de hoy, que hayáis aprendido una estrategia ideal para principiantes, muy simplificada, pero eso no significa que no sea interesante la estrategia y que no sea buena. Y bien, si os gusta este vídeo y mis contenidos en general, no os olvidéis de darle a suscribir y también a la campanita para que YouTube os avise de todos los vídeos que voy creando. Y también visitar la página web codigotrading.com, donde están todas las formaciones de trading. Nos vemos en el próximo vídeo.